tomar todas las medidas, incluso medidas legislativas, ¿sí?, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres o prácticas que sean violatorias de este tratado. Es decir, el Estado no solamente tiene que empezar a generar nuevas leyes, sino que tiene que hacer un estudio, un análisis de su legislación y decir, bueno, a la luz de la Convención, cuáles normas son compatibles y cuáles hay que derogar, hay que modificar porque no son compatibles con la Convención. Y tenemos muchas en todos los países. Tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Esto alude un poco a la transversalidad, que es un principio muy importante en el ámbito de la discapacidad. Si bien nació en las políticas de género, ¿sí?, en el año 95, las conferencias de Beijing en relación a las mujeres, cuando las mujeres dijeron de alguna manera, estamos hartas de tener leyes específicas de la mujer, ¿no? La salud de la mujer, el deporte de la mujer. Lo que nosotros queremos es que la perspectiva de género sea incluida de manera transversal en todos los ámbitos de la vida. Si eso realmente se logra, no vamos a necesitar más leyes específicas sobre los derechos de las mujeres. Bueno, esto también es un principio básico y fundamental para las personas con discapacidad, para garantizar sus derechos. Es decir, que no sea solamente el área, el ministerio donde está inserta el área de discapacidad quien se ocupe de esta temática, sino que de alguna manera llegar a que desde todos los ministerios, desde todas las áreas donde de alguna manera se diseña, se implementa, se formulan políticas públicas, se tenga en cuenta esta perspectiva. Si estamos diseñando una política relativa al deporte, tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que pensar en deportistas estándar, sino que también vamos a tener que garantizar el ejercicio del deporte, ¿sí?, del derecho al deporte a personas con discapacidad. Si vamos a diseñar una política educativa, tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos diseñando esa política para niños y niñas estándar o para estudiantes estándar, sino que vamos a tener que incluir la discapacidad desde el inicio para después no tener problemas, ¿no? Bueno, esto es algo muy importante que los estados deben tener en cuenta. También deben abstenerse los propios estados de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar porque las autoridades y las instituciones públicas también actúen conforme a ello, es decir, que obviamente no sea también el Estado el que termina, y muchas veces es así, discriminando por motivo de discapacidad, porque el Estado tampoco está preparado, las instituciones estatales tampoco están preparadas desde esta perspectiva, y bueno, en eso hay que trabajar, hay que rediseñar los servicios del propio Estado y la formulación de políticas públicas, por supuesto. Y también obliga, entre otras cuestiones, no quiero tampoco hacerlo tan extenso, a promover la formación de los profesionales y del personal que trabaja con las personas con discapacidad respecto de sus derechos y desde la perspectiva de la Convención. Es decir, tanto los y las profesionales de la salud, los docentes, quienes trabajen con personas con discapacidad, no solamente la formación no se termina con lo técnico respecto de eso, sino que deben estar formados y el Estado debe garantizar esa formación, esa capacitación en los derechos de las personas con discapacidad, porque así la persona que está trabajando de la mano de la persona con discapacidad se va a situar desde otro lugar. Nosotros venimos de un modelo médico hegemónico donde la discapacidad de alguna manera se describe a partir de un déficit, ese déficit lo evalúa un médico, ¿sí? Y parece que hay una mirada netamente médica sobre la discapacidad y es lo que hay que desterrar. La persona con discapacidad tiene varias facetas en su vida, una de ellas es la faceta médica, pero la persona con discapacidad no es enfermedad, eso no lo dice solo la Convención, lo dice las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, o sea, hay una diferencia abismal, no es lo mismo. Entonces, si bien el derecho a la salud es importante, es muy importante para las personas con discapacidad, al igual que para el resto, pero las personas con discapacidad deben poder desarrollar, ¿sí?, sus otras facetas para tener una vida plena y en dignidad. Cuando el artículo alude a las obligaciones estatales, inserta una cláusula que suele estar inserta en todos los tratados y convenciones internacionales, que es la cláusula de progresividad. ¿Qué significa? Se entiende que quienes firman esta convención, la ratifican, la incorporan, bueno, son países con diferentes realidades y contextos, ¿no?, económicos, sociales, culturales. Entonces, respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y cuando sea necesario en el marco de la cooperación internacional
para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de los derechos. Eso sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente convención que sean aplicables de inmediato, en virtud del derecho internacional. Es decir, hay cambios que deben generarse socialmente que son muy costosos. Y bueno, y ahí sí el Estado va a tener de alguna manera que ver dentro de sus recursos hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Es decir, algunos derechos son más costosos que otros, entonces algunos derechos tienen de alguna manera esta defensa de la cláusula de progresividad, otros no. Pero el de igualdad y no discriminación en realidad es un derecho de aplicación inmediata, ¿sí? Que no estaría inserto dentro de esta cláusula o digamos, de esta posibilidad de que el Estado aluda, ¿sí?, a la falta de recursos. En ese sentido es importante tenerlo en cuenta porque bueno, es una de las facetas y de las columnas rectoras de la Convención y que es de aplicación inmediata según el derecho internacional de los derechos humanos. En cuanto a las obligaciones, termina el artículo poniéndole énfasis en la obligación de los Estados en que la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención y en cualquier otro proceso de toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, los Estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, y fíjense lo que dice el artículo, incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas. Esto es el lema que decíamos al inicio del nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. El Estado, para cualquier política, ¿sí?, relativa a la discapacidad, debe consultar y debe actuar de manera estrecha con estas organizaciones de personas con discapacidad, incluso también a quienes no en muchas ocasiones tienen voz, que son los niños y niñas con discapacidad. Y en este sentido es importante. Así que una de las principales obligaciones para los Estados, una vez que incorporan a su legislación interna la Convención, es la adaptación, como decía, de la legislación interna, para lo cual debe hacerse una revisión realmente exhaustiva de toda la legislación, de los programas, de las prácticas a la luz de la Convención, para lo cual lo principal es que se genere una formación, una capacitación a quienes tienen responsabilidades públicas sobre la Convención, que se cambie la mirada y a partir de esa mirada es donde se tiene que analizar, revisar, completar esta legislación, estos programas, esta política pública a la luz de la Convención. Eso es lo primero que hay que empezar a trabajar para poder garantizarle a las personas con discapacidad sus derechos, ¿no?, en igualdad de condiciones con las demás. En España tuve la suerte de poder participar de un informe que se hizo en conjunto desde la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Bartolomé de las Casas, sobre derechos humanos, y el CERMI. El CERMI español es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que nuclea más de 5.000 asociaciones, y también actuaron algunas otras instituciones donde a partir de identificar diferentes ámbitos legislativos, se hizo un estudio que duró casi 2 años de toda la legislación española a la luz de la Convención, en donde participaron profesores de todas las áreas que se les ocurra del derecho, ¿sí? O sea, fue un estudio bien transversal, de decir, bueno, primero se estudió qué exige la Convención, y después, una vez que se entendió eso, porque a muchos profesores hubo que formarlos, porque lamentablemente el tema de la discapacidad, por lo menos en la carrera de Derecho, no se ve desde esta perspectiva, ¿sí?, desde los derechos humanos, sino que se ve desde otra. A partir de eso, de capacitarles en la Convención, pudieron hacer un estudio y decir, bueno, estas normas son afines a la Convención, estas no, además faltarían estas otras, y eso se le entregó al gobierno. Y el gobierno español, a partir de ese informe, hizo reformas legislativas, ¿sí? Entonces, un primer paso importante es que se realice esta revisión a la luz de la Convención, y a partir de ahí se empieza a trabajar. Vamos a estar todos como muy vigilados. En Argentina, el año pasado se estuvo llevando adelante, todavía esperemos que se apruebe este año, aunque con alguna modificación, espero, el proyecto de unificación de los códigos civil y comercial, es decir, de alguna manera se reforma los dos códigos y se unifican. El Código Civil es muy importante en esta temática porque recepta generalmente
un aspecto que es muy técnico, que es el de la capacidad jurídica de las personas, la posibilidad de las personas de tomar sus propias decisiones. Bueno, en ese proceso, en Argentina, se ha podido incidir desde diversas organizaciones de personas con discapacidad, de manera un poco accidentada quizás, en la reforma de este código en el ámbito de la capacidad jurídica. Sin embargo, no ha sido suficiente a la luz de la Convención. Cuando al Comité de Naciones Unidas que les estaba comentando le tocó analizar el informe de Argentina, puso mucho énfasis en que se metió incluso en este proyecto de ley a decir, ojo, gobierno argentino, que acá hay una responsabilidad internacional, ¿sí? Porque convengamos que cuando los estados ratifican un tratado asumen una responsabilidad internacional y que este proyecto no es compatible en su totalidad con la Convención. Vean esto entre muchas otras cuestiones, ¿sí? Entonces, es importante porque como yo digo, vamos a estar vigilados, no solo desde el Comité de Naciones Unidas, sino que también esta convención brinda herramientas para que las propias personas y organizaciones de personas con discapacidad vayan empoderándose. Y esto es algo que va sucediendo, por suerte y afortunadamente, en el mundo. Han visto que han podido hacerlo en Naciones Unidas, tienen esa experiencia, entonces saben que pueden hacerlo a nivel de cada uno de los estados. Entonces también vamos a estar vigilados y los países van a estar vigilados a través de las organizaciones que les toca quizás generar a través de distintas estrategias, ¿sí? Unas más y otras menos combativas, los cambios en los gobiernos. Bueno, básicamente, para no excederme demasiado en el tiempo, me parece que quise transmitir la esencia de la Convención, algunas de las obligaciones básicas que implican para los estados, y no solamente para los estados, porque la Convención también brinda herramientas contra la discriminación en el ámbito de lo privado y de alguna manera hacernos reflexionar a todos como sociedad, porque todos y cada uno y cada una de nosotras, desde diversos ámbitos donde trabajemos, desde diversos ámbitos familiares, de donde sea, podemos apoyar para generar este cambio real, ¿sí? Y para que el día de mañana las personas con discapacidad dejen de ser ciudadanos y ciudadanas de segunda, porque lamentablemente hoy es así, y puedan gozar de una vida digna, ¿sí? Así que bueno, esta es mi idea. Yo les voy a dejar también un correo electrónico para si tienen dudas, si quieren desarrollar esto a través de una conversación virtual, o incluso si quieren material sobre la Convención o lo que fuera necesario, por supuesto que está a su entera disposición. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos quedado todos muy comprometidos. Como ustedes habrán entendido, Colombia ya ratificó la Convención, entonces lo que sigue ahora es una cantidad inmensa de trabajo. Contamos con todos ustedes, con los participantes de esta cátedra de educación inclusiva, y los invito, Agustina y yo queremos invitarlos a que por favor lean la Convención, tomen cada uno de los artículos y de acuerdo a sus cercanías con sus profesiones, con sus desempeños laborales, con sus intereses, por favor ayúdenos a divulgarla. Uno a uno tenemos que empezar a contarle a toda la sociedad colombiana que eso es una realidad. Por supuesto sabemos que mañana no vamos a tener todo listo, pero en la medida en que todos nos unamos y podamos realmente ayudarle a esta sociedad a comprender las implicaciones, seguramente vamos a tener generaciones futuras de personas con discapacidad que puedan acercarse más al disfrute pleno de los derechos humanos. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ninguna ley garantiza una realidad si una sociedad no quiere comprometerse con ella. Pero la Convención es realmente un escenario particular, importante, históricamente definitivo para marcar un hito. El hito somos ustedes y nosotros, lo que podamos hacer todos en la vida cotidiana, no solo en el trabajo laboral, sino también con las familias, en sus instituciones, en sus organizaciones. En la página web está colgada también la versión de la Convención y como ustedes saben, esta Convención Colombia la adscribió al bloque constitucional y se convirtió en la Ley 1346. Quedamos entonces listos para que todos ustedes nos ayuden, revisen la Convención, escojan uno de los artículos y nos ayuden a pensar qué implicaciones tiene para nuestra sociedad colombiana el hacer realidad eso que las Naciones Unidas, liderado por la voz de las personas con discapacidad, ha prometido. Creo que la Convención es el perfecto ejemplo para algo que hemos repetido en innumerables ocasiones y que Agustina nos lo ha dicho de la manera más preciosa, perfecta, clara, profunda y convincente. Nada sobre nosotros sin nosotros. Muchísimas gracias.